Buenas tardes, hoy nos encontramos realizando una capacitación sobre tipos de contrato laboral y el código sustantivo del trabajo. Entonces, los contratos de trabajo y sus tipos, clases y formas están regulados por el código sustantivo del trabajo o código laboral en sus artículos del 22 al 75, donde se regulan las diferentes formas, modalidades eh, modalidades de contratación laboral y su duración, terminación e indemnización en caso de un despido injustificado o terminación de contratos por justa causa. Entonces, para todo el creador es obligatorio y obligación conocer a profundidad la regulación del contrato de trabajo por el contrato, por cuanto una incorrecta aplicación de la ley puede conllevar a costos elevados en una empresa. ¿Qué empezamos a ver? Entonces podemos dividir la capacitación en 6 temas. El primer tema sería los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Entonces, entre los elementos esenciales de un contrato de trabajo, el primero que encontramos es la actividad personal del trabajador. ¿A qué nos referimos con la actividad personal del trabajador? Esto quiere decir que para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe prestar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no pueda delegar en otra persona. O sea, es una labor que es totalmente personal, no es delegable a otras personas. Eh, y si la empresa contrata a Pedro, pues el Pedro es el que tiene que ejercer la labor por la cual se fue contratado o la que aparece en el contrato laboral. Esa sería la primera parte de un elemento esencial. Otra parte del elemento esencial o segunda parte del elemento esencial es una continuada subordinación. Entonces, cuando hablamos de subordinación nos estamos refiriendo a que haya una relación de empleado a empleador. Entonces siempre tiene que el empleado eh, estar subordinado a una jerarquía mayor a él, a una jerarquía que lo está contratando o a la persona a la cual le debe responder por su labor por la cual fue contratada. La otra parte es una retribución. Entonces el contrato de trabajo siempre o debe aparecer esta parte esencial que es la retribución que va a recibir el trabajador por haber o por estar realizando la labor a cual fue contratado. Entonces esto puede ser en dinero, puede figurar que se le pague en bienes, pero sí tiene que existir dentro del contrato y estar especificado ese punto de la retribución. Eso serían las tres partes que conforman un elemento esencial o los elementos esenciales del contrato de trabajo. Entonces la primera, resumiendo, actividad personal del trabajador, una continuada subordinación y una retribución por la labor que se está o se va a dar. Eh, la otra parte que podemos dividir el contrato es formas de contrato de trabajo. Entonces, ¿en qué forma podemos encontrar los contratos de trabajo? Entonces, los podemos encontrar en una forma verbal o una forma escrita. Entonces, eso está estipulado en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que las formas de contrato de trabajo corresponden a una formalización de la vinculación. Entonces, yéndonos al Código Sustantivo del Trabajo, al artículo 27, vamos a ir al artículo 27 a ver qué nos dice el artículo 27. No, espérate, porque, a ver, miremos bien el artículo.
perdón, me estaba equivocando, eso están entre el artículo 37 y el artículo 38. Vamos a mirar el artículo 37 y a ver qué nos dice el artículo 37. Bueno, el artículo 37 está en el capítulo 4, modalidades de contratación, forma, contenido, duración, revisión, suspensión y prueba de contrato. Entonces el artículo 37 nos habla sobre la forma y nos dice así: el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna salvo disposición expresa del contrato en contrario. Y el artículo 38 nos habla de contrato verbal. Entonces dice que, modificando el artículo primero del decreto 617 de 1954, en nuestro texto es el siguiente: cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los primeros siguientes puntos. Dice, primero, índole del trabajo y sitio donde se va a realizar. 2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea a destajo u otra cualquiera de los periodos que regulen su pago. Entonces esta parte ya nos está hablando de la remuneración, que como habíamos mirado anteriormente es uno de los puntos esenciales de un contrato de trabajo. Es el último, tiene que haber una remuneración. Y aquí más dice, y la tercera del artículo 38 dice que debe haber una duración de contrato. Entonces debe estipularse por cuánto o cuál es la duración de ese contrato, por cuánto tiempo se va a realizar el trabajo. Entonces eso nos hablaría. El artículo 38, contrato verbal, también nos dice que cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador deben ponerse de acuerdo. Entonces, pues en los puntos que ya habíamos hablado, entonces el índole del trabajo, o sea, qué es lo que se va a hacer, la cuantía o forma de remuneración, entonces cuánto voy a ganar y en qué forma me van a pagar, y la duración del contrato, que ya lo habíamos dicho, pues es por cuánto tiempo voy a realizar ese trabajo por el cual me están contratando. Tenemos también el contrato de trabajo escrito. Entonces el contrato de trabajo escrito lo tenemos en el artículo 39 del Código Sustantivo de Trabajo. Vamos a mirar qué nos dice el artículo 39. El artículo 39 dice contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados. O sea, no hay límite de cuántas copias yo puedo tener de un contrato de laboral por escrito, destinándose en unos para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas y partes que acuerden libremente, los siguientes: la naturaleza del trabajo, identificación, domicilio de las partes, el lugar y fecha de celebración, el lugar donde se haya contratado el trabajador y donde se va a prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía y remuneración, su forma y periodos de pago, la estimación de su valor en casos de que haya suministros de habitación o alimentación o pagos en especies, pues debe estar estipulado ahí como parte del salario, y la duración del contrato y su desahucio y terminación. Eso de desahucio y terminación se refiere a cuáles son las causantes de terminación de contrato. Puede ser por justa causa o por injusta causa. Obviamente cuando hay injusta causa, ya miraremos más adelante que cuando hay despidos por injusta causa, pues da pie a un pago por indemnización. Bueno, esto con respecto a los contratos de trabajo en forma y modalidad. Miremos a ver, bueno, el siguiente punto habla sobre duración de contrato de trabajo. Entonces tenemos los contratos por duración, los podemos
definir o separar digamos que en 4 partes. Entonces la primera sería el contrato de trabajo a término fijo, el segundo sería el contrato a término indefinido, tenemos el tercero que sería el contrato obra o labor y por último el contrato ocasional o accidental o transitorio. Entonces miremos resumidamente cada uno de estos. Entonces miremos el contrato a término fijo. Entonces el contrato a término fijo está en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, donde el contrato es, como su nombre lo dice, es aquel contrato que nace a una fecha definida de terminación. O sea, quiere decir que yo fijo tanto la fecha de inicio como la fecha de terminación de esa labor. Entonces me rijo por esas fechas. Entonces por eso tiene un inicio y tiene una terminación. Todo esto pues obviamente tiene que estar consignado dentro del contrato de trabajo. Por esta razón, si es este contrato que llamamos término fijo, pues uno de los requisitos es que debe estar por escrito. Entonces ya entraríamos a mirar o a repasar lo que vimos anteriormente, en que nos referíamos sobre el tipo de trabajo en contrato verbal o escrito, que son las formas de contrato de trabajo. Entonces, un contrato de término fijo necesariamente tiene que estar por escrito. Y todo está consignado en el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Si nos damos cuenta, todo lo que tiene que ver con contratación al nivel privado, de las empresas del sector privado, está regido por el Código Sustantivo del Trabajo, y ahí vamos a encontrar las herramientas para conocer y para defendernos en caso de que nos sintamos maltratados en las empresas o que veamos que el trato no es justo. Entonces ahí podemos encontrar todo. Tenemos también, entonces, segundo término, por duración, tenemos el contrato término indefinido. Entonces, el contrato término indefinido es el que tiene una fecha de inicio, pero no tiene fija una fecha de terminación del mismo. Quiere decir que se entenderá que tanto como las partes lo consideren, la duración del trabajo puede ser hasta que el empleado sienta que ya no quiere seguir ejerciendo esa misma labor, o el empleador. Obviamente cuando pasa eso hay que entrar a mirar si la terminación de los contratos se hacen con justa o injusta causa, y pues obviamente hacer todo el proceso que dice la normatividad acerca de la terminación de contrato en estas dos modalidades. Sí, básicamente en resumidas es un contrato que no tiene fecha de terminación, simplemente la fecha de terminación la pueden dar cualquiera de las dos partes en el momento en que lo consideren necesario. Tenemos el siguiente, el tercer tipo de contrato laboral por duración, está la de hora y labor. Entonces el de hora y labor, la duración del contrato de hora y labor será en tiempo necesario para que culmine esa labor de trabajo. O sea, me contratan a mí por un trabajo específico, y hasta el momento en que yo termine ese trabajo llegaría a la terminación del mismo contrato de trabajo. Por decir, a mí me contratan hoy para que realice un trabajo de mantenimiento de una obra en un edificio. Entonces tengo que enchapar un baño. Entonces me hacen un contrato de trabajo porque mi trabajo es hacer la remodelación de unos baños. Cuando yo termine esa labor, o sea, termine y llegue al último baño y hice el enchape y terminé, y el trabajo quedó culminado, obviamente en acuerdo de las dos partes, pues en ese momento también se termina mi contrato.
Entonces ahí ya el contrato termina, mi labor termina, entonces ese sería el tercer tipo de contrato. Tenemos también el contrato ocasional o accidental o transitorio, que en realidad es un mismo contrato de trabajo a término fijo, pero el origen de este contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria o accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue de vacaciones o una empleada que entra en licencia de maternidad. Entonces me contratan para suplir esa necesidad que tenían de ese trabajador que no puede realizar esa labor. Entonces me contratan específicamente para reemplazarlo hasta que llegue, hasta que retorne el trabajador original que realizaba esa labor. Entonces, esos serían los 4 tipos de contrato clasificados por su duración. Entonces hacemos el resumen. Tenemos el contrato término fijo, que tiene un inicio, una fecha de inicio y una fecha de terminación. Tenemos el contrato término indefinido, que tiene una fecha de inicio, pero no tiene una fecha de terminación, porque la fecha de terminación la puede definir las partes de acuerdo a cómo se sientan o de acuerdo a la necesidad. Entonces no tiene una fecha de terminación. Un contrato por hora y labor. Me contratan hasta que yo termine el trabajo por el cual fui contratado. Se termina el trabajo, se termina el contrato. Y el contrato ocasional, que es muy parecido al de hora y labor, pero en este caso es ocasional. ¿Por qué ocasional? Porque simplemente voy a reemplazar a otra persona que estaba ejerciendo ese mismo trabajo y se termina ese trabajo cuando la persona que estaba inicialmente se retorne a él. Entonces, por eso se llama ocasional, accidental o transitorio. Eso con respecto a la clasificación de contratos por su duración. Ahora hablemos de los periodos de prueba de los contratos de trabajo. Entonces, en periodos de prueba podemos hablar de que primero pues hay una estipulación de un periodo de prueba según el tipo de contrato, cuánto puede durar o cuál es la duración de un periodo de prueba y los derechos de los trabajadores durante el periodo de prueba. Entonces, miremos cómo se estipula inicialmente un periodo de prueba. Entonces, pues obviamente los periodos de prueba están estipulados también en el Código Sustantivo de Trabajo en el artículo 77. Como vamos viendo, digamos que el soporte nuestro en la contratación laboral siempre va a ser el Código Sustantivo de Trabajo, y esa es nuestra herramienta para defendernos como trabajadores digamos, situaciones en las que podamos ver algún tipo de injusticia. Entonces, estipulación del periodo de prueba. En el artículo 77 del Código Sustantivo de Trabajo dice que el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, o sea, siempre tiene que estar por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito, se debe consignar el periodo de prueba. Si el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste que el periodo de prueba y así lo demás que se haya acordado verbalmente. Entonces, siempre que ahí vemos que, por ejemplo, el periodo de prueba debe estar consignado por escrito, así el contrato de trabajo sea verbal. Ahora miraremos la duración del periodo de prueba. Entonces el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y si el contrato es inferior a 1 año, el periodo de prueba no puede exceder a la quinta parte, o sea, al 20% de la duración del mismo contrato. Entonces, si a mí o sea, básicamente es hacer el cálculo, pero como habíamos dicho inicialmente, por más de que el contrato sea eso, el periodo de prueba no puede exceder de 2 meses. O sea, el tiempo máximo que dura un periodo de prueba son 2 meses.
en el caso de contratación en el sector privado. En el sector público es algo diferente, pero no nos atañe el sector público porque estamos hablando de una empresa del sector privado que es la que nos compete ahora, que es a la empresa donde trabajamos, que es la Asociación María Santificadora. ¿Qué derechos tiene el trabajador durante el periodo de prueba? Entonces, durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo excepto a ser indemnizado si es despedido. O sea, yo tengo derecho a mis cesantías, mis vacaciones, mis primas. Obviamente es proporcional al tiempo laborado. Entonces, cuando hablamos de vacaciones, pues obviamente son unas vacaciones prestacionales. Y al finalizar del periodo de prueba, pues si me renuevan el contrato, pues yo ya quedo en firme, ya no empiezo otro periodo de prueba, el periodo de prueba es uno solo, y, y si no pasa el periodo de prueba, obviamente tienen que hacerle una liquidación del contrato y liquidarle todas sus prestaciones sociales correspondientes. Lo único que no hay aquí en este caso es una indemnización por despido. ¿Por qué? Porque pues el tiempo pactado de prueba era uno, en este caso digamos que hubieran los 2 meses, pero durante los 2 meses o no pasé el periodo de prueba o el empleador simplemente dijo que pues que terminando el periodo de prueba pues ya no iba a necesitarlo. Entonces lamentablemente pues hasta ahí llega el contrato de trabajo y obviamente tendrán que pagarle todas sus prestaciones sociales según la ley. Hablemos ahora sobre la terminación de contratos. Entonces, por ejemplo, el contrato de trabajo, así como nace por las partes que han tenido una voluntad de hacerlo, puede hacer una terminación por voluntad de ellas también. Quiere decir que es una decisión de las partes la terminación del contrato. ¿De cuál parte? De cualquiera de las dos o de las dos al mismo tiempo. Todo esto también está dentro del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dan los motivos o las justificaciones de determinación de contrato. Sobre las ventajas y desventajas de un contrato de trabajo. Entonces hablemos de las ventajas. Primero, pues que genera una estabilidad y una confianza en el trabajador. Al tiempo de presentar un mayor compromiso y sentido de pertenencia con la empresa y con respecto a sus labores. Permite al empleador participar activamente en los distintos programas y políticas internas de la organización. Se remunera mediante salarios y prestaciones según lo dispone la ley. Facilita la adquisición de bienes y servicios a largo plazo. Otorga credibilidad a la organización, con lo cual retiene el capital humano más valioso. Termina intempestivamente solo en empleado para pagar la indemnización por terminación sin justa causa. En ocasiones, en algunas ocasiones cuando hay una terminación de contrato. Según los tipos de contrato laboral, representan varias ventajas y desventajas para el empleado y la empresa porque determina mayor estabilidad y productividad para las partes. Realmente no es una desventaja, sino una ventaja tener un contrato laboral. Pues porque le da una estabilidad al empleado, básicamente. El empleado se siente cómodo al tener esa estabilidad y siente mayor compromiso. La empresa o el empleador va a ver retribuido haberle dado esa estabilidad al trabajo porque va a ver que el compromiso se ve en los resultados que genere el empleador. Y eso es básicamente lo que podríamos mirar entre ventajas y desventajas del tipo de contrato. Tenemos a ver también, voy
podríamos mirar la jornada. Hablemos sobre la jornada laboral. Entonces, por ejemplo, el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, en su capítulo 1, nos habla de la jornada ordinaria del trabajo. Es la que se convenga entre las partes y las que estén dentro del contrato, obviamente sin rebasar lo máximo legal permitido. En el artículo 161 habla de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas al día, 48 horas en la semana. Eso es lo que nos habla sobre jornada laboral. Pues obviamente ya habíamos dicho que pues en todo contrato de trabajo debe pactar un salario fijo, una jornada de labor. Obviamente esto no quiere decir que cuando se requiera al trabajador para hacer un trabajo extra no se pueda decirle al trabajador que haga esa labor. Obviamente esa labor tiene una remuneración. Si es una jornada extra adicional, pues se paga según la ley como recargos o como horas extras. Entonces cada una de estas tiene, pues según la normatividad, tiene un valor a pagar. Entonces miremos, por ejemplo, pues ya hemos dicho que por ejemplo el horario, la hora ordinaria, el salario mensual, pues son 30, o la jornada laboral, perdón, nos referimos que son 30 días en el mes por 8 horas diarias. Entonces estamos hablando de eso, que el trabajador en el régimen privado debe cumplir 240 horas al mes. Y todas las que sobrepasen las 240 se toman como horas extras y se deben pagar de acuerdo a lo estipulado en la ley y con sus porcentajes de recargo. Entonces tenemos las horas extras diurnas. Las horas extras diurnas es un 25% más por hora. Las horas nocturnas extras son un 75% más. Las dominicales también son lo mismo, festivas diurnas. Tenemos las extras dominicales, festivas y nocturnas que se pagan un 100% más de la hora. Y están los recargos, que son digamos, no son las horas extras, sino cuando hablamos de recargo nos referimos a el valor adicional que tiene la hora trabajada en su jornada normal, cuando pasa digamos, en la noche, que está pasando el horario. Entonces esa hora nocturna tiene un recargo. Eso se llama remuneración del trabajo nocturno y suplementario y está consignado en los artículos 168 y 170 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos que pues, de todas maneras las empresas, para poder tener un trabajo suplementario deben bueno, demos una definición del trabajo suplementario. Eso está en el artículo 159. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso es el que excede del máximo legal. Si una empresa requiere aumentar su jornada laboral ordinaria, debe acercarse a una oficina del Ministerio de Trabajo, una oficina territorial o una oficina autorizada por el Ministerio de Trabajo y solicitar aumentar la jornada laboral. ¿Para qué? Para poder tener la autorización de que la empresa pueda tener ese trabajo suplementario o que puedan ejercer el trabajo suplementario porque la empresa lo requiere así. Obviamente
pagando la remuneración correspondiente a ese trabajo suplementario. Entonces, esas autorizaciones no pueden exceder el máximo de 12 horas extras semanales por el trabajador. Tiene que llevar un registro diario de ese trabajo adicional, donde debe estar registrado el nombre del empleado, la edad, exceso, actividad desarrollada y el número de horas laboradas en la actividad. Ese es el registro que debe llevar. Debe entregar esa misma relación, debe tenerla, o tiene derecho el trabajador a tener un registro de esas mismas horas extras que le han consignado, para que él pueda verificar que sí se le está pagando lo correspondiente a su trabajo suplementario que haya ejercido durante ese periodo. Hablemos de las sanciones de incumplimiento de esos reportes de horas extras. Si yo incumplo la ley, como empresa, puedo estar puedo estar abocado a unas multas que me pueden estar dando entre 1 y 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes según la gravedad de la infracción, y si la falta subsista, entonces eso me da un agravamiento en la multa. ¿Qué actividades no aplican horas extras? Entonces, en las empresas podemos clasificarla en actividades. Hay cargos de dirección que no aplica horas extras. Se puede decir también que personal de manejo y confianza, pero obviamente cuando hablamos de personal de manejo y confianza no nos estamos refiriendo a personal operario, ya que las empresas no pueden escudarse en que el personal de manejo y confianza, entonces todo el mundo es de manejo y confianza, y entonces se escudan en eso para no pagar las horas extras. Las empresas tienen que tener mucho cuidado en eso y no confundir a los empleados ni confundirse en ellas en eso. Tienen que leer muy bien la ley, lo que dice sobre eso. ¿Qué otras no cumplen como trabajo suplementario? Las labores intermitentes o de vigilancia cuando el trabajador reside en el mismo sitio de trabajo. Entonces eso se ve mucho, por ejemplo, en los trabajos que se hacen en el campo, donde hay muchas personas viven en el mismo lugar de trabajo. Entonces ahí no se puede confundir el empleado en que estuvo laborando hasta más tarde, pero él vive en el mismo lugar de trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esa parte, que los empleados no se confundan en eso. ¿Qué más podemos decir nosotros sobre el Código Sustantivo del Trabajo? Pues podemos decir que es una herramienta que le sirve al trabajador y al empleador para, digamos, tener claro cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos con la otra parte. Es bueno también que los empleados tengan también claridad, por lo menos en los descansos obligatorios. Entonces, por ejemplo, los trabajadores que presten un servicio propio de labores están sometidos a órdenes del patrón, una situación que a compasa es necesario descansar en un derecho permitirle al trabajador recuperar las energías, obviamente. Entonces aquí estamos hablando, volviendo al tema de la jornada laboral de trabajo, pues que no debería superarle las 8 horas laborales normales, y en caso de trabajo extra, pues no sobrepasar de las 12 horas semanales. Pues porque esto, pues en la área que estamos nosotros, que es salud ocupacional,
pues afecta a la salud física y mental del trabajador. Y obviamente cuando hablamos de, de afectaciones físicas y mentales al trabajador, pues eso va a influir en su trabajo futuro. Entonces eso es algo que es muy importante que tanto los empleados como los empleadores eh, sepan. Y bueno, yo creo que con esto terminamos esta breve capacitación. Yo espero que haya servido eh, esta capacitación que yo les ofrezco hoy. La vamos a colocar en página web para que los demás puedan estar enterados y de muchas cosas que rigen la legislación laboral. Esto es apenas un poquitico, un pellizco de todo lo que es el régimen laboral colombiano en el sector privado. Pues porque el sector público es diferente y lo rigen otras normas diferentes. Entonces yo me despido ya con esto, espero que haya servido esta capacitación y cualquier pregunta más adelante las estaré resolviendo. Muchas gracias a todos, Dios los bendiga.